Juega, marche. Atrás, Tommy, atrás. Santi. Dale. Yo estaba viendo lo de la pechera. Justo estaba viendo eso, boludo. Que uno grabe, Marce, por favor, grabalo. ¿Cuántos hay de esos? Creo que 3. No, perdón, amigo, me confundí con otra. Sí, puede estar. Una fecha.
Medio rojo. Vení atrás, vení atrás. ¡Juego, a la vuelta de uno, juego! ¡Juego! ¡Juego, cambiala! Pasa ahí, Sebi. ¡Estoy en línea!
línea. ¡Otra! ¡Sí! ¡Vos! ¡Marco! Solo. Nacho. Ojo acá vos, pero ojo vos. Bien. Dale, Juanjo, dale. Tizi, mirame, Tizi. Tiziano. Tiziano. Vaca. Dale, Dale. Está bien. Sí. La tira los trae.
No tenemos banco, Marce. No tenemos banco. No hay mates. No hay mate, boludo. Nunca coordinamos para hacerlo. Vos me dijiste el domingo pasado y pasó una cosa, otra, al final nunca hicimos. Sí, no, estaba la doc, hizo mate ella. Ah, y estaba la dos que hizo mate ella, es verdad. Es verdad. Yo igual lo llevo siempre por la duda. Pero bueno, será la próxima semana. Tranca. Hacemos un mate suri. Si no, la doc se pone a la 10. No le dijo que iba a tener mate. Porque tengo que estar 4 horas en salto. Pero salí, tuve que hacer un trabajo para la facultad y... Se te pasó. Más rico, eh. Pamela, que. Che, ¿están haciendo tipo escuelita? Yo traí un video. No sé si lo siguieron eso. Sí, amigo. Sí. Estamos haciendo entrenamiento de adulto. Ah, ¿de adulto también? Sí, a la noche, los martes jueves. Y escuelita también martes jueves, pero a las 6, 7 de la tarde. ¿Dónde quedan? ¿Dónde lo hacen? Lo hacemos escuelita en Asturiano y entrenamiento acá en Tenerife. Ay, qué piola. Sí, amigo, está bueno, está bueno. Está bueno, somos un grupito grande ya por suerte. ¡A línea! Jorge. Dale, Maca, dale, Rami, dale. Toto.
¿Qué te digo? Si ven el piso acá, sí, el arco acá, el piso de este lado del área, y la pelota lo cobras acá, es ventaja para la defensa que la pelota no está frente al arco. ¿Me explico? Por eso te pregunto. Sí, como si en pelota, si no varía donde lo pones, ¿no? La pelota, o lo pones. Yo tengo como futbolero todavía. Como futbolero, si yo estoy si yo estoy atacando, mejor dicho, y hacen el piso adentro de este área, ¿no? Con el arco acá, sí, y hacen el piso acá, a mí si ataco, no me conviene que me cobres el piso afuera del área acá. Me conviene que me lo cobres ahí, afuera del área. Ok, yo lo que... Eso es lo que pregunto. Ahora, si ustedes tienen una manera... Exactamente, de mandarla atrás. Este es el área, este es el área. Ese es el área, el piso es 1 metro para atrás de afuera del área. ¿Cómo van acá? O sea, si yo pongo... Igual el área, si yo lo pongo acá y la cobro acá afuera, decís, es ventaja para la defensa. Que no está frente al arco, ¿me explico? A eso voy. Sí, buena explicación. Sí, Como futbolero te digo. sí, eso sí. Si yo ataco, me haces piso acá y me lo pones acá, no me conviene. Sí, no. Termina comiendo un defensor. A la defensa, exacto, a eso voy. Por eso, ¿está mal si lo cobro allá? Siempre lo cobramos Claro, de eso ese es lo lado que ahí. nunca- Ok, si esa es la manera, está perfecto. Claro, porque si no tenemos una ventana que pueda hacer que la otra tenga, pero está bien Claro, es algo que nunca se ve de ese lado. Penal, cobra. ¿De qué parte? Pero dale el ejemplo, no se entiende si no. Por ejemplo, mío, acá está el área, el piso fue acá. ¿Dónde lo cobras? ¿Adentro del área? Sí. Boludo, el reglamento lo que me dice usted que la ponemos sobre la línea, la pelota. Pará, pero mirá, hay una línea así él y otra planteó- así. Él planteó un tema de que no conviene el piso, que lo cobren de ese lugar, sino de otro lugar. Es favorable al atacante porque se vio perjudicado por ese piso. Está bien, bueno, pero nosotros ya fuimos con Ah, pero por eso te digo, o sea, está bien lo que plantea, pero no se ve de esa manera. No se ve cuando hizo la regla antes, sacamos. Y abrir y hacer eso ahora es como que pará, nunca lo hicimos y ya te lo vas a hacer. Tiene razón lo que está diciendo vos. Ponele que el área es acá, el arco está ahí, y está la línea esta, y le haces el piso allá. ¿Lo cobras allá o lo cobras acá? ¿En cuál de las líneas? Claro, y yo siempre de frente, ¿En la que está más cerca? ¿O de frente al arco? de frente al arco. Ah, bueno, la regla supuestamente es que no es de frente al arco. Por eso el árbitro dice que conviene mejor siempre de frente. Yo me lo cobro de frente. ¿O no? De frente. ¿A dónde? De frente al arco. Tipo en la El línea arco, siempre de el arco frente. es este y ponele el arco está acá, la línea del área es esta. Y fue el piso ahí. Siempre de frente yo lo pongo. Acá. ¿Ya? ¿O ahí? Ya. Siempre, Y es está así, bien. nunca me dijeron Está nada. mal. Siempre es así, yo nunca- Pará. De frente al arco, sea donde sea el piso, en el área de acá de frente al arco. Es el arco acá la línea afuera, fuera del área. Porque lo que dice no le conviene que lo ponga allá, al costadito. Siempre, yo lo cobré siempre de frente al arco y nunca dijeron nada porque ya saben cómo es. Ya saben que el piso, ya saben que el piso dentro del área Yo donde porque sea. todas las jugadas que yo vi se hizo como estoy diciendo yo así. Y entonces yo estoy siguiendo eso. Ya saben que todos los pisos que hay dentro del área, acá, a la línea de frente al arco. Siempre. Yo lo cobré siempre así, nunca se quejó nadie. También vio gente. Yo vi todo lo contrario de eso. Yo he visto pisos de costado. ¿Sí? Yo nunca lo cobré por costado. ¿No? Yo muy poco vi que hayan cobrado de costado. Vale, ¡Vamos, dale! Por eso sí, a mí me pareció rico, bueno, si se cobra pero creo que los pibes no dan, o sea, saben que es piso fuera del área, entonces ya está, entonces como que no te bardean tanto. La reclaman. y confirmar si estamos equivocados. Es que yo lo vi de esa manera, por eso lo tengo yo de esa forma. Pero puede ser que tenga equivocado. Pero tiene lógica, ¿no?
Toca. También lo que vi mucho es que sea donde sea la falta dentro del área, se lleva al medio. Claro, es que para mí tiene lógica lo que es y está bien, pero yo lo he visto varias veces que se cobró por afuera, entonces me quedé con eso yo. No, pero yo digo que vive también varias veces que además de ponerlo de frente al arco, poner si la falta de acá y el centro está ahí del arco, ponele, por más que sea acá, no va al frente allá, sino que va al frente al medio. Claro, bueno, eso sí. Eso también lo vi bastante. ¿Ves? Por ejemplo, yo he visto cobrado piso, ponerle de donde está ahí a 1 metro fuera del área. ¿Entendés? Y por eso me quedo yo con... Sí, obvio. También, entonces... Es no que... Digo que loco, capaz que siempre flashé. No, es que seguramente hay árbitros que lo cobraron así. Puede ser. Ahora me entró la duda. Pero como nadie se queja, como que... Porque no es algo que te des cuenta que está mal desde el lado del jugador, ¿no? Porque la regla es fuera del área, entonces... Si vos me estás diciendo fuera del área, está bien lo que estás haciendo, forma que esté en el medio de afuera. Por eso, bueno, vamos charlando, capaz que... Redoblamos si querés. Para acá, para allá. ¿Llama al chico? Digo que es al medio. Mira, yo tengo recuerdo de que hizo contacto. Yo siempre lo he dicho medio, pero puede ser. Usted nos preguntó eso y yo la vi que lo vi ¡Jugá, foto! ¡Loco, abrida! Chino. Vení.
Se fue, tranquilo, Soto, tranquilo.
Amigo, te lo reciben para un toque. Uno juega sobre el La Amores, pero ya había tirado las designaciones. Sé que no estaba. Me dijiste eso. Sí, hasta. Pero bueno. Si no, no.
se la vio, pero bueno, justo arrancamos las 3, así que ya. No, no, porque me mandaron así. Chino, 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 chino.